protocolo de chequear, está fulano en su lugar. El chequeo, está todo bien, no hay ningún inconveniente. Igualmente, muchas veces los efectivos tienen un intercomunicador. Un handy, algo. Sí, para una emergencia y demás. Claro. Tal vez no contestaba a ese llamado y por eso se acercaron al lugar para ver qué había pasado, cuál era el problema por el cual no se podían comunicar. A ver, lo que dice el comunicado de presidencia es así, es grave, es muy grave. Ahora, una cosa es si hay una hipótesis de un intento de irrumpir en la Quinta de Olivos para eventualmente atentar contra la vida del presidente, y otra cuestión es una cuestión más vinculada a una trágica, dolorosa y lamentable decisión personal, pero en este caso la pregunta es ¿quiénes cuidan al presidente? Se cae de Maduro. ¿Por qué? Sí. Porque estamos hablando del presidente de la Nación. Me parece que no tomamos dimensión de cuando se contaba inicialmente esta noticia, no acá, pero en general digo, bueno, apareció muerto, incluso la propia presidencia lo cuenta como, bueno, apareció muerto. No, pero dame más, ¿qué pasó? ¿Alguien intentó atentar? No. Bueno, si alguien no intentó atentar, ayúdennos a entender cómo puede ser que alguien está tan cerca al presidente, custodiando nada más ni nada menos donde vive el presidente, y está con sus capacidades psíquicas lamentablemente afectadas. Y nadie lo controla. Y además con un arma. Y con un arma. Y con un arma, estamos hablando de eso, pero es una persona que es un, con perdón de la profesión, pero el jardinero. ¿Entendés? Ni siquiera el piletero. Claro. Es un militar con un arma. Con un fusil en su mano. Es muy importante lo que vos decís, digamos, ¿quién custodia al presidente? ¿Cómo se controla, en este caso, a los que custodian al presidente? Claro. Teniendo en cuenta esto, un desequilibrio mental que está bien. Hasta ahora no todo indica que se quitó la vida. Que tuvo una decisión porque encontraron el fusil al lado del cuerpo, la vaina servida. Está investigando homicidio de la Policía Federal, la jueza Arroyo Salgado, por supuesto Presidencia también está involucrado en esta cuestión, pero digo, es verdad lo que decís, ¿eh? Mira, yo conozco por mi trabajo, he acreditado muchos años en Casa Rosada, conozco un montón de personal de la seguridad del presidente, de anteriores y demás. Es la mayoría gente muy amable, muy respetuosa, muy recelosa de la seguridad. Están preparados no filtran nada, son muy... el tema de la confidencialidad lo respetan a rajatabla. Ahora, también es cierto que merece, y esto no va en desmedro de ellos, sino para realzar el lugar que ocupan, merecen cobrar mejor, merecen ser tratados con mayor respeto por el poder político de turno. Javi, muchos, vos lo conocés muy bien, vos por el palo policial lo has seguido bastante, a muchos los han revoleado por el aire, por pequeñeces, por detalles, es decir, no se jerarquiza ese lugar como tal vez se jerarquiza en Estados Unidos. Y además porque son grupos, a ver, los custodios presidenciales, yo hice informes sobre custodios presidenciales de la Argentina y de la Policía Federal, así como hay custodios de otras fuerzas, Policía de la Ciudad, bonaerense y demás, son grupos de élite. ¿Qué quiere decir un grupo de élite? Especializado en ese tema, tienen ese objetivo, y el custodio presidencial, aquel que va con el presidente de la Nación, pone su cuerpo para, obviamente, salvar la vida del presidente. Esa es la función que tiene, no tiene otra función. Digamos, está al servicio de la vida del presidente de la Nación, que es el primer mandatario. En este caso es custodio del lugar. Y reitero, sustento lo que dice Nacho, es un efectivo militar con un fusil que por problemas psicológicos decidió utilizar el arma que le provee el Estado, nosotros, para matarse. Claro. Esta es una tragedia, Bueno, es lamentable, y más, ya vuelvo contigo, Nicolás, porque quiero saber cómo se recibió en el barrio. Los vecinos de Olivos son muy recelosos de este tema, están pendientes de todo lo que pasa. Cuando vos haces coberturas, bueno, Diego lo sabe mejor que nadie, que está allí y siempre cubre ahí en Olivos, pero están pendientes y claro, siempre se reciben estas noticias con un doble impacto, ¿no? Para ellos, porque la seguridad del presidente también va de la mano de la seguridad de ellos, viven enfrente de la Quinta de Olivos, bueno, pero ya vuelvo con ese tema, pero decía, ¿no? Esto se conoce ahora, más en un contexto de el terrorismo cooptando a gente en todo el mundo, financiando ataques. Es un presidente que en la lucha contra los terroristas de Hamás se ha alineado rápidamente con Israel, ha tenido una posición de encolumnamiento con Estados Unidos. Es decir,
Es además un presidente que me parece que el tema de la seguridad no puede quedar de lado. Es decir, si hay alguien endeudado, bueno, hay que ver cuáles son los motivos de la deuda. Es una persona que gana muy poquito dinero, está bien sustentado por el Estado, está mal pago. No se puede, más allá de que una vida no vale ni 2 millones, ni 20 millones, ni 200 millones, también lo que pone en evidencia es la fragilidad con la que se está lidiando, ¿no? La fragilidad de una persona que por 2 millones de pesos toma esta trágica decisión. Vuelvo con Diego. Diego, contame, ¿qué pudiste advertir en el barrio, en las inmediaciones? Ahora estás en Malaver, pero también del lado de Villate. ¿Los vecinos se enteraban por nosotros, por los medios? Contame un poquito. Sí, Nacho, los vecinos ni se enteraron porque tampoco escucharon nada y si escucharon algo lo pudieron haber confundido con un ruido habitual de la calle. Pasan muchos colectivos por acá, muy cerca, tanto por Libertador como por Maipú, pasa el tren. Pero para los vecinos este es un lugar de paseo habitual. Mirá, yo voy a mostrarte ahora acá con nuestro acompañamiento de Diego en la cámara. Esta calle, en Malaver, como Villate, son lugares, casi es un circuito aeróbico para los vecinos. Claro. Vos, Nacho, que también conocés mucho este lugar, y Javi ni hablar, habitualmente los vecinos salen a dar vueltas caminando o corriendo o en bicicleta a la Quinta de Olivos. Por lo tanto, les resulta un lugar muy familiar e inclusive hasta se conocen con la gente de la Policía Federal. Yo, de hecho, hace un ratito vine caminando desde la otra entrada, di la vuelta prácticamente a todo el perímetro, y la policía está esperando ahí. Y vi cómo no solamente me saludaron a mí, sino que se saludan con todos los vecinos que pasan por este sitio. O sea, se conocen. Y el parque que se abrió, que da... Claro, porque son prácticamente siempre los mismos, son caras familiares. Es como el policía que muchas veces está en la esquina de tu casa y con quien te hablas cada mañana y lo saludas. Lo mismo sucede aquí. Acá no es policía de la provincia de Buenos Aires la que custodia, más allá de estar en territorio bonaerense. Claro. Como la Quinta de Olivos es considerado un territorio federal y es la custodia del presidente, los policías que están aquí son policías federales. Claro. Y la placita esta, mira, le quiero pedir a Diego, le mostramos la placita esta. Perdón, Diego, mientras hablas, cambiemos por este incidente. Cambiemos ese zócalo porque no tiene nada que ver esto, este es otro tema, es Neuquén, ya vamos a Neuquén. Por eso muy buena la aclaración, muy buena la aclaración. Este es un caso muy trágico, es un soldado que decidió quitarse la vida, aparentemente, según los informes preliminares, por una cuestión, bueno, no estaba bien, evidentemente. Perdón, pero Diego, te interrumpí porque quería hacer la aclaración para que no quede dudas de que no tiene que ver con este tema. Perdón, Diego, sí. Te decía, Nacho, esta placita que vos ves acá forma parte del perímetro de la Quinta de Olivos, pero tiene una reja que separa la parte semipública de la parte estrictamente reservada. Hoy está cerrado totalmente esto, la gente no puede venir a pasear, no nos explicaron el motivo, estimamos que es por la investigación, porque hasta hace instantes nada más estaba la científica trabajando en el lugar, pero es un lugar donde los vecinos comparten habitualmente. Claro que de noche está cerrado, por lo tanto a la madrugada, cuando ocurrió este hecho, no había vecinos en este lugar, poca gente andaba por la calle, aunque los ruidos nocturnos igual pueden llegar a confundir con este disparo de arma. Diego, lo quiero sumar a Ezequiel Spillman con este tema. Ezequiel cubrió muchos años también distintos presidentes. ¿Cómo es el vínculo, Ezequiel, entre el presidente de la Nación, entre los funcionarios y las custodias? ¿Es un vínculo cercano? En muchos casos se conocen. ¿Puede un funcionario estar al tanto de los problemas de los distintos efectivos o en este caso al ser una tercera línea podía no saberse? El vínculo, Nacho, es hiper cercano, no cercano, muy cercano, a tal punto que Cristina Kirchner sigue teniendo como jefe de la custodia, quien fuera la custodia durante muchos años de ella, que es Diego Carbone. Mauricio Macri siguió en contacto muchos años después de que se vaya el comisario Secati, que fue el último titular de Casa Militar, hoy está en la CIDE, siguió teniendo contacto con Mauricio Macri, es una persona absolutamente clave que está en Casa Militar y que además ha designado por
por Karina Milei. Dicho esto, acá como vos planteabas, y lo planteaba muy bien Javi también, es una tercera línea, con lo cual cuesta creer que haya tenido relación directa con el presidente. Generalmente lo tiene el titular de Casa Militar o su segundo. Absolutamente, con lo cual es difícil pensar que haya tenido una relación directa con el presidente o con Karina Milei o inclusive con la gente que trabaja con la Secretaría General o en la Quinta de Olivos. Si hay que decir, Nacho, que vos podés ver, en el último piso de la Casa Rosada está, hasta pueden dormir el personal de Casa Militar. Lo he visto yo. He subido, yo también he subido al quinto piso de Casa Rosada, tienen una casilla y ahí duermen y por supuesto tienen que estar. Y después hay otra serie de funcionarios de Casa Militar que se dedican solamente a Olivos, ¿no? Claro. A ver, más allá de eso, el personal que sí dispone... vos nombraste a Secati, ese sí le responde, este soldado sí responde al jefe de Casa Militar incondicionalmente. Es decir, acá el vínculo sí con los jefes de cada Casa Militar es muy fuerte. La gran pregunta es, ¿están debidamente cuidados quienes cuidan al presidente, Javi? Son elegidos. No es al azar, no cualquiera puede estar como ¿Se les investiga? Perdón. Y teóricamente se investiga de punta a punta, quiénes son los familiares, dónde vive, un escaneo de todo el entorno, inclusive de los militares que están dentro. Piensen que los que están adentro, por más que estén en la esquina a 300 metros, están en un lugar que no puede entrar nadie sin autorización, no es que puede caer un paracaidista y nadie lo va a ver. De hecho, algunas veces, ¿se acuerdan ustedes que hubo casos ahí sobre Malaver? Diego también creo que lo ha cubierto en alguna oportunidad. Y quisieron entrar o entró uno a la quinta y enseguida lo atraparon. No es que caminó y lo saludó al presidente y después se fue, no. Por eso digo. Ahora, mirá lo que es, cómo es esta situación, ¿no? Lamentable, por supuesto. Es tremendo. Perdón, ahora a mí me impacta. Aparece un soldado de 21 años muerto en la garita que tenía que cuidar al presidente, aparentemente suicidio. Digo aparentemente porque todavía no está bien, no hay dictamen hasta que no confirmen, pero... Perdón, seguí, Javi. Y te iba a decir que acaba de asumir Oscar Sarich, general de división, como titular del Ejército, y como ministro de Defensa Carlos Presti, otro más vinculado obviamente al Ejército, general del Ejército. Claro, porque en general en Casa Militar había comisarios, Nacho, y en esto cambia también la tradición del gobierno. Todos los nuevos nombrados... Exactamente, viene del Ejército Ibáñez, el actual, y como decía Javi, es como una nueva tradición que inauguró este gobierno poniendo militares en cargos ejecutivos. Tienen este caso ahora que tienen que, obviamente, más allá de prestar colaboración, una preocupación muy grande, porque ahora lo primero que tienen que hacer es decir, bueno, a ver, vamos a revisar el listado de toda esta gente que están custodiando al presidente de la Nación, no los de Policía Federal, aunque también lo hacen, sino el personal militar, a ver qué es lo que pasa y en qué situación está cada uno de ellos. Ojo, lo que vos decías, la situación económica de los militares es mala, es muy mala, no mala. Muy poco. Acá el kirchnerismo rompió a los militares por la estupidez de la dictadura, de que siguieron viviendo en los 70. Esta gente sigue viviendo 50 años después, sigue viviendo en los 70. Económicamente. Y han asfixiado económicamente. Esto en realidad arrancó con Menem. Y en la Policía Federal también, los sueldos de la Policía Federal se han quedado muchísimo. Exacto. Pero Menem arrancó pisándolos, pero yo ahí te lo puedo entender porque Menem heredó un país en el que los militares estaban queriendo volver por las armas, ¿no? Querían un golpe de Estado. Ahora, 50 años después no puede ser que estemos pisoteando a nuestras fuerzas armadas, ¿no? No quedó nada. Me parece. No quedó nada en la época de la dictadura, muchachos, no dan los años, no quedó nada. Bueno, son todos generales democráticos, gente democrática en las Fuerzas Armadas, pues están todos a la luz de la democracia. Claro, pero Presti entró como personal de la democracia al ejército. Sí, claro, es de nuestra generación, la mía, digamos. Es tu generación. Sí, es más decir, cercano él a la mía, entró al colegio militar ya en democracia, año creo que 84. 84 u 85, no más de eso. Pero digo, no tiene nada que ver con la dictadura. Me parece que los fondos para los militares tienen que estar. Vamos a seguir ahora en instantes con este tema. Seguimos, obviamente. Tenemos en breve Causa Cuadernos, novedades después con Lucía Salinas. Quiero volver allí a Olivos con Diego. Diego, contame, ¿a qué hora se retiró Sandra Arroyo Salgado, la jueza, después de, obviamente, de todo el trabajo de la policía científica y demás? Sí, aproximadamente a las 15:30 se retiró Sandra Arroyo Salgado luego de pasar varias horas en la Quinta de Olivos. Ella permaneció hasta que terminó todo el trabajo de la policía científica. Una vez que el personal de la Federal, que se dedica a la recolección de datos, es decir, a la búsqueda de evidencias y demás, una vez que ellos se fueron, ahí
la jueza decidió retirarse del lugar. Ahora habrá que esperar porque, como decían recién, las hipótesis son múltiples, más allá de que va tomando mucho peso esto de que fue una cuestión voluntaria del propio hombre, también se evalúan en estos casos hipótesis, claro. Accidente, inducción, sí, bueno, claro, eso. Presencia de terceras personas. Todas las hipótesis son puestas sobre la mesa, porque ninguna se puede descartar. Cuando la hipótesis de una extorsión empieza a direccionar la investigación, Diego, claro. Perdón, sí, vos te metés en un tema que yo quiero... de una inducción. Claro, que yo quiero ser respetuoso, pero teniendo un lugar clave de custodia de la Quinta Olivos y teniendo una deuda, yo no descartaría incluso, más allá que a todas luces parece que es un suicidio, no descartaría la opción de que haya sido inducido, de que haya sido extorsionado, de que haya querido evitar un problema a partir de las deudas que tenía, que haya sido captado por alguien para, primero con sabiendo que tenía una deuda, lograr un objetivo. Es decir, no se puede descartar nada, insisto. Por eso es un tema doloroso para la familia, estamos con la familia del soldado, nuestro acompañamiento, pero estando el presidente de la Nación en el medio, sea Javier Milei, sea Cristina, sea Mauricio Macri, me parece que no se puede cerrar ningún tipo de línea de investigación. No, y de hecho la jueza obviamente dejó abiertas todas las posibilidades, por eso llamó a la División de Homicidio de la Policía Federal para que investigue, como siempre lo han hecho en distintos casos. Recuerden que el jefe, acá murió un soldado del presidente. Ahí está, Javi. Un soldado del presidente, directo. Un soldado del presidente. Pero además de que es un soldado del presidente, porque es custodio, es un soldado del presidente porque el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Se entiende? Es decir, el jefe máximo de este soldado que murió, como el de todos los que están ahí adentro custodiando, es el presidente de la Nación. Exacto, exacto. Mira, yo lo pienso y la verdad me genera una preocupación que cuando estábamos analizando la noticia yo tampoco tomaba dimensión y insisto, vengo con esto, digo, se confirma una muerte en Olivos, no puede ser, no es cosa de todos los días, el mismo Javi nos dijo, no es de todos los días, esto hace 51 años no pasaba, pero atención porque, insisto, en un contexto de Argentina, en un combate contra el terrorismo, hay que cuidar más a quienes cuidan al presidente de la Nación. Diego, mostrame de vuelta para los que recién se están sumando a 24, que son un montón, mostranos dónde habría sido el puesto donde estaba este soldado. ¿Este es el puesto? Claro. Mira, este puesto es una garita que da a la calle Malaver. Estos lugares son ocupados por la Policía Federal Argentina, es decir, la custodia con el mundo exterior de la Quinta lo tiene a cargo la Policía Federal Argentina. En cambio, la custodia en la parte interior de la Quinta, que es un predio muy amplio de muchas manzanas, allí está el Ejército. Allí estaba este muchacho. Claro. Por lo tanto, esto ocurrió de la garita hacia adentro, no de la garita hacia afuera. Claro. A ver, esta reja que se ve ahora, que nos está mostrando, vos ¿con quién estás en cámara, Diego? Contame, repitamos. Sí, está Diego Fernández. Está Diego Fernández. Bueno, esta reja que nos está mostrando Diego Fernández, esto lo hizo Mauricio Macri para que la gente pudiera entrar un poco a la Quinta de Olivos, para que pueda ir a tomar un mate, para que pueda estar ahí tranquilo. Detrás de esa segunda reja, ahí sí entras a la Quinta de Olivos y ahí sí tenés ya el personal custodiándote y si vos vas ahí no te encontrás con el presidente de la Nación. Ahora, por eso el rol de este soldado toma especial relevancia, Javi lo decía. Si alguien salta ahí, inmediatamente lo están agarrando. Aparte lo que ha pedido Arroyo Salgado, lo que ven ustedes allí arriba de esa garita de vigilancia, y que le mostraba Diego recién, los dos Diego recién, es una cámara de seguridad. La jueza ha pedido todas las cámaras de seguridad en torno de justamente este lugar y también cercano a la casa del presidente, donde duerme el presidente. Esa es una de las cámaras de seguridad que ha pedido, tanto externa como interna. Son de altísima calidad, ¿no? Sí, son de calidad, son de muy buena calidad, sí, por supuesto, y tienen un control de transmisión dentro de la Quinta de Olivos, para poder determinar, ver los movimientos previos y posteriores alrededor de las 5 y media de la mañana, que es cuando se encontró el cuerpo de este soldado, ¿sí? Para tratar de determinar si hubo alguien con él, si se le disparó el arma, más allá de que hay una carta de despedida. Eso, digo, ¿se le puede haber disparado?
si falló el arma, por ejemplo. Claro. Podemos suponer un montón de cosas. O si alguien lo mató. Si alguien lo mató y dejó el arma ahí con la vaina servida, todo simulando ser un suicidio, pero bueno. Me meto con un tema que es colateral a esto. ¿Por qué un FAL? ¿No hay armas más modernas? Es que es el arma que utiliza el ejército. Ah, ok. Sí, son el arma del ese tipo de arma. También tiene arma de puño, digamos. Ah, ¿tiene arma de puño? Tiene pistola también. Bueno. Depende del personal que esté interviniendo y demás, porque suele ocurrir. Y voy un paso más atrás. Un chico de 21 años... Sí. Un chico de 21 años está en condiciones o está para que cuide al presidente, y no tengo nada, obviamente a los 21 años es una edad hermosa, pero ¿está para ser custodia del presidente de la nación? Es que normalmente son, los efectivos más jóvenes es porque vienen de escuelas militares. Entonces ya tienen una instrucción, más allá de la instrucción de materias comunes, están las materias militares también. Y la instrucción forma parte justamente de tiro, utilización de arma y demás. Además de empuñar un arma, que no es lo mismo. Empuñar una pistola, un revólver, que un fusil con esas características. Que hoy son mucho más modernos, no son tan pesados, tienen otra dinámica, son belgas, son muy conocidos, son los utilizados por el ejército, entre otras armas, ¿no? Bueno, a ver, volvemos con Diego. Diego, a ver, esto se conoció 5:30, científica trabajó hasta 3:30, esa hora salió Arroyo Salgado. ¿Esa escena, entendés que se preserva o ya con las pericias iniciales ya estarían? El cuerpo ya fue retirado, obviamente, pero la escena en sí, ¿cómo están preservándola? ¿Hay custodia? ¿Qué te dicen? No, la escena ya está. No va a quedar, por la información que nosotros tenemos, precintada. Ya se tomaron todas las muestras en ese lugar. Recordemos que cuando la justicia investiga y las fuerzas de seguridad participan en realizar justamente las tareas de campo, se llega hasta un punto, hasta un límite. Cuando sucede un hecho en la vía pública, se hacen las pericias, se toman las muestras y demás, y después, por ejemplo, se abre la calle para que la gente siga pasando, para que los autos sigan andando. En el interior pasa algo parecido. Claro. Una vez que se tomaron todas las muestras, salvo que la justicia diga, bueno, a ver, precintemos este lugar y mañana vamos a tomar una prueba porque hoy no se puede por las características que fuere. Por ejemplo, porque está lloviendo, porque hace falta acceder a un lugar que con las condiciones que hay en ese momento no se puede. Pero acá no hubo, aparentemente por lo que tenemos nosotros, ningún impedimento para que se completen todas las pericias que la jueza solicitó. Yo insisto, a mí me extraña que no se haya escuchado el disparo, perdón, obviamente esta es la especialidad de Javi y no es para contradecir a Javi, pero, pero me extraña, por ejemplo, que del lado, ahí estamos del lado de Malaver, la calle es Malaver, esta en la que está Diego, ningún vecino del lado de Malaver haya escuchado, está bien, eran las 5:30 de la mañana, supuestamente. Hay pocos vecinos. Sí. ¿Cómo? Nacho, hay muy pocos vecinos acá. ¿Cómo que hay pocos vecinos? Claro, porque es una zona de casas bajas, y si vos te pones, mira, vamos a ver un poquito el vecindario. Mira, quiero arrancar, Diego, vamos a ir hacia, a ver si... No, muy importante esto que nos está mostrando, Diego. A ver. Sí. ¿Ves lo que es el vecindario? Por ejemplo, acá hay una casa que está abandonada, la de atrás, y esta es una casa en venta donde, por ejemplo, no vive nadie. Mira. Si vos avanzás un poquito hacia la esquina, mira, y Diego me va a acompañar, vamos a llegar a la Avenida Libertador. Claro, mirá. Allí hay un edificio. Claro, allí hay un edificio, bueno, ahí sí puede haber más gente, pero está del otro lado de la avenida. Imagínate la cantidad de colectivos que pasan por acá. Y un dato fundamental, Nacho, estamos en diciembre. Falta un poquito más de una semana para Navidad y 2 semanas para Año Nuevo. Los petardos, los fuegos artificiales, las bombas de estruendo son habituales. Entonces se pudo haber confundido con algo de esto. Mira, si podés pedirle a Diego que enfoque para el lado del tren de la costa, que quiero mostrar, quiero conversar con vos, Diego. ¿Se acuerdan que para el lado del tren de la costa había un edificio que estaba, que había sido clausurado, que estaba en desuso, lo estaban construyendo y en un momento se detuvo la construcción porque había una hipótesis de que supuestamente alguien podía llegar a atentar contra el presidente, no contra este, hace ya digo décadas. Ese edificio fue demolido. Sí. Pero claro, para tomar dimensión de lo rigurosos que suelen ser con el cuidado del presidente históricamente en la Argentina, ¿no?
¿Vos te acordás de ese edificio? Sí, era un edificio que estaba todo de ladrillo. Yo no recuerdo mal, Nacho, ese edificio aún estaba a medio construir y como lo que uno llama a veces el esqueleto del edificio, hasta inclusive el gobierno de Carlos Menem. Claro. Creo que, si no me equivoco, Kirchner. hasta mediados de los años 90 ese edificio estaba. Sí, sí, hasta el 2000 te digo porque año 2003, cuando asume Néstor Kirchner, recién ahí empezó un proceso en el que se concretó la demolición. Creo que ahora hay está mucho más acotado, pero era un edificio de que había quedado en color ladrillo, que el acceso estaba vedado porque obviamente el peligro de que alguien quisiera atentar contra eventualmente un presidente, bueno, eso fue un fantasma que sobrevoló durante muchos años. Ahora estamos viendo, hay edificio enfrente a Olivos y no hay problema, es decir, eso ya quedó Sí. atrás. Hay 3 edificios básicamente. Mirá. De este lado. Bueno, a ver, estamos hablando de la seguridad del presidente. Un soldado se habría quitado la vida, digo se habría porque es la primera hipótesis, aparentemente dan cuenta de una carta. Poneme la nota de Federico Fassbender, porque él hace mención, insisto, yo no lo vi, el dato que pone Federico no lo vi en otro lado todavía, 2 millones de pesos. Hablan de una deuda de 2 millones de pesos de la que él habría hecho referencia. Se está investigando si eso fue el motivo del eventual suicidio, pero, insisto, no se descarta a esta hora nada, lo dice propia Presidencia de la Nación, se evalúan todas las hipótesis, porque, claro, es un hecho muy misterioso. Mira, deudas en blanco de diversa antigüedad por casi 2 millones de pesos. El joven reportaba en el escuadrón Chacabuco del regimiento de granaderos, era oriundo de la provincia de Misiones, estaba destinado nada más y nada menos que al cuidado del presidente en la quinta presidencial, y efectivamente se habla de una hipótesis de suicidio, pero lo que conversábamos con Javi y también con Diego es, bueno, ¿fue inducido? ¿Lo estaba extorsionando alguien por esta deuda? ¿Alguien que tendría intenciones no santas? Bueno, es todo materia de investigación y no se puede descartar absolutamente nada, pero volví al tema de la deuda. Una persona de 21 años que tiene una deuda de 2 millones, que está lo suficientemente bien pago. Este es un tema tabú. Estamos acostumbrados a decir o a vincular la austeridad con el recorte del presupuesto del Estado, pero en la seguridad presidencial yo diría hay que gastar el triple o 4 veces más. Mirá lo que digo. Sí, tal cual. Y además las fuerzas de seguridad que tienen que ganar bien, como en muchos países que honran obviamente esa función, y en especial porque son funciones de seguridad, de custodia, para todos los ciudadanos, no solamente para el presidente de la Nación, en este caso. Lo que muestra Diego allí, que está esa plaza que, como contaban ustedes justamente, que había... Lo que hicieron es sacar una porción de la Quinta de Olivos, transformarla de manera pública, simplemente por eso. Pero la consigna se ha corrido hacia ese lugar, hacia los bordes. Antes estaba sobre los bordes, por ejemplo, de Maipú. Ahora se corrió un poco más adentro como consecuencia de que se amplió la plaza. La plaza es consigna, en este caso, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que ahora está cerrada, digo, en la custodia y demás, aunque es compartida con la Federal y la consigna dentro de la Casa de Gobierno. Mira, Javi, acá me apuntan que un disparo, atención con este dato, yo no lo tenía en cuenta, un disparo de FAL, si es a cielo abierto, se podría escuchar... Sí, se escucha. Hasta 2 kilómetros, si no hay ruido de avenida. Ahí tenemos la avenida, hay que verla ahora. Sí. Pero si estaba en la garita cerrado, Javi, acá está el punto, tal vez se amortiguó, si utilizó algún tipo de mecanismo, por ejemplo un almohadón o algo, sí. Tal vez se redujo el pero ruido. Igual, así todo, es probable, como decía Diego, que se pueda llegar a confundir el sonido. A veces el sonido no es... A veces uno escucha algún petardo en la calle y dice, ¿qué son, disparos o cohetes? Y a veces hasta los mismos especialistas o aquellos que manejan armas tienen que escuchar 2 veces ese disparo porque no pueden determinarlo. Claro. El sonido de un disparo es mucho más seco que un petardo, que un cohete. Bueno, muchas veces ha pasado, Javi, sí, claro. de que se confunde con un fuego artificial. Exacto. En esta época suele haber fiestas de cenas de fin de año, sí. Se reúne gente, festejan, se puede confundir. Lo que pasa es que en un lugar así,
un sonido que pueda confundirse con un disparo, tiene que llamar la atención a todos. No a uno. No, por más que sean cohetes o 3 tiros, o lo que quieran, 3 tiros digo los cohetes que explotan 3 veces. Insisto. A cualquiera lo ponen en alerta si es custodio en un lugar como con esta característica. Con todo el respeto por la vida de este chico, por su familia, insisto, lo que estamos planteando es, además de este hecho, que es obviamente, si se trató de alguien que lo indujo a esto, si lo extorsionó, si alguien cometió detrás de esto un ilícito, que se investigue y que se haga justicia también por este soldado, de este joven de 21 años. Pero la gran pregunta es, ¿de qué manera estamos cuidando a los que cuidan al presidente de la Nación? Si este chico tenía un problema psiquiátrico, tenía que ser debidamente asistido y debidamente cuidado. No tendría, insisto, ni siquiera que haber estado cumpliendo funciones, no en la Quinta de Olivos, en ningún área del ejército, ningún área del regimiento granadero. Y además porque muchos de los efectivos de seguridad, de fuerzas federales fundamentalmente, que por ejemplo vienen del interior del país a cumplir funciones distintas porque son trasladados, porque los necesitan en otros lugares, ellos tienen que pagarse el alquiler del lugar, no es que viven en un escuadrón, en un lugar inhóspito. No, pará. Pero este muchacho... ¿Cómo? Vienen de misiones. No les dan un lugar para vivir, para dormir. Pero si ganan 700.000 si no tienen, pesos, podrán ir al escuadrón, pero tienen que viajar hasta el escuadrón para viajar. Y no es un lugar de residencia los escuadrones siempre, Ojo que muchos que vienen, por ejemplo, del Chaco, de Formosa, de Misiones, uno ve a veces los soldados que van y vienen en colectivo. Cuando tomas un colectivo que lo ves, sobre todo acá en esta zona de Palermo, hay muchos que son del interior y se alquilan departamentos, casas. Javi, perdón, 700.000 pesos, ¿qué puede alquilar este chico? Bueno, nada, la verdad que da mucha tela para cortar porque la verdad, insisto, hay que cuidar a quienes cuidan al presidente de la Nación. Seguimos con este tema. Dame un urgente, por favor.